¿Qué especie existente conocida puede reconocer el valor? ¿Comprendéis ahora la importancia de la filosofía del arte? Valor es unidad dual trinitaria. Es la extensión entre la necesidad y la satisfacción, entre el interés y el convencimiento justo, y es la unidad entre la expectación y el disfrute del beneficio. El cosmos es el objeto de la máxima necesidad, es el objeto de la máxima razón justa y es el objeto del máximo deber cumplido. Sin un sujeto que lo aprecie, sin un humano que lo disfrute, que lo descubra y lo reconozca hasta convencerse, y sin un humano realizado en el cumplimiento del máximo deber necesario, el universo no vale nada. Piénsalo. Sin sujetos que aprecien la belleza no existiría la belleza. Sin sujetos que reconozcan la máxima razón válida no existiría la razón. Y sin sujetos que aprecien y disfruten del beneficio de la calidad excelente y extraordinaria de las especies, ¿qué sentido tendría el universo? La especie humana da sentido a las cosas. ¿Cuánto vale una moneda sin mercado? ¿Cuánto vale un cuadro sin compradores? ¿Cuánto vale el valor sin apreciarlo? Siempre encontrarás a alguien que te dirá que vale para los animales o para las plantas, pero ¿puede una planta o un animal sin libertad, sin autonomía y sin responsabilidad reconocer y comprender el valor del cosmos? ¿De qué está hecho el universo? ¿De valor, de perceptibilidad, perceptibilidad intencional, selectivo y poderosa, de protoconsciencia cósmica, de dualidad complementaria y de rechazo al desorden? Ya explicamos qué es la consciencia y por qué soñamos. El sueño es una forma de explicarnos que existe una realidad establecida que no contiene tiempo ni espacio en distancias como lo conocemos en el ambiente, para indicarnos que existen sentidos no físicos y que las personas son principalmente afectos o defectos no morfológicos ni limitados. Además, para indicarnos que en ese ambiente no hay edad, ni dolores ni heridas, porque las cosas se observan vinculadas o desvinculadas. En los sueños se aprecian o desprecian los sujetos o aspectos reconocidos o imaginados. Aprecio o desprecio se transforman en atracción o reacción. Los sueños son un universo paralelo y pretendido, quizás sea un anticipo de lo que será. Lo cierto es que existen en nuestro ideario imaginario y nos invitan a pensar en posibilidades diversas y distintas a las físicas. Sin humanos no existiría el amor. Sin humanos no existiría conocimiento. Sin humanos no existiría la producción. Sin humanos todo esto no existiría. Todo esto existe para el ser humano. Solo existe aquello reconocido y para reconocer hay que conocer primero. Ese conocimiento es el contenido en la conciencia humana a nivel de noción de prototipo de contenido en imagen. Ya lo dijo Kant cuando afirmó que el conocimiento a priori determinaba el conocimiento a posteriori. El cosmos es una entidad infinita de conectividad, de conocimiento y de posibilidades para que el ser libre, autónomo y responsable se realice plenamente en lo ajustado a su identidad íntegra en su dignidad y que se sienta suficiente, seguro y satisfecho. Por eso decimos que el arte es la actividad emocional de crear y de apreciar belleza, y belleza en el grado máximo de calidad, comunicación y armonía. El arte y el artista son los responsables de restituir los errores del pasado y transformar la creación en consecuente con el ordenamiento de la máxima ordenanza. El intelecto es la capacidad humana que reconoce el juicio justo. El cosmos es una cantidad de información y esa información se debe a la razón que lo justifica necesario. Todo acto se debe a la razón que lo declara y justifica necesario y esa necesidad es el porqué y el para qué del qué o del acto. No existe verdad superior a la razón de ser del acto, puesto que toda necesidad se satisface en el cumplimiento completo del deber ser necesario. Consecuentemente, la inteligencia únicamente puede reconocer la razón que justifica el acto, de donde se deduce que no existe inteligencia superior a aquella que reconoce la razón de ser del objeto. La inteligencia no es la cantidad de conocimiento, eso es memoria. La inteligencia es el operativo necesario para descubrir y reconocer cuál es la razón que se justifica verdadera.
Para reconocer se precisa libertad y evaluación apreciativa. Cantidad de conocimiento almacenado en las diversas memorias pueden superar a la memoria humana, pero eso no es inteligencia. La inteligencia es un tribunal donde se evalúan cualidades y posibilidades, se analizan, se discierne e induce o deduce una sentencia o razón. La inteligencia no es una biblioteca, es la capacidad de reconocer, y para reconocer es necesario disponer del conocimiento a priori, o de la noción de prototipo, y no hay noción superior a la del universo. Memoria es un receptor absorbente de información capaz de retener y recordar conocimiento existente. La memoria no está en un lugar específico, no ocupa espacio, pero es. Es, pero no está. Recibe información o conocimiento y entrega recuerdos imaginarios, conocimientos o sentimientos. Se compone de entrada de datos y de salida de datos. Almacenamiento emocional sensible, almacenamiento cognoscitivo inteligible y de almacenamiento de imagen o experiencia. La memoria es un procesador de dar y recibir información ligada con la conciencia, como las neuronas ligan al cerebro con el cerebelo. La conciencia analiza, compara y discierne entre lo importante y lo urgente, entre calidad y cantidad, y en base al juicio justo para la conciencia. De esa manera determina la alternativa válida. Con la colaboración de la lógica o de sentencias resultantes de evidencias previas, de esta manera la inteligencia analiza y compara propósitos y finalidades, justificaciones y necesidades, diferencias y semejanzas. Existen juicios de hecho y juicios de valor. La conciencia del ideal común, del sentido común y del bien común es la conciencia o la protoconsciencia cósmica o la conciencia original del ser humano. En la memoria se evalúan mediante la credulidad y la duda, y la lógica se evalúa el discernimiento entre una cosa y otra, se diferencian entre una cosa y otra basándolos en nuestra conciencia original, sumada a la conciencia adquirida en nuestras experiencias particulares, y se emite una sentencia, y esa sentencia es el juicio emitido por el sujeto. Hay quienes creen que la vida es disfrutar del día a día sin indagar en el conocimiento de su razón de ser, y hay quienes se preocupan de buscar su razón de ser. Esos son los filósofos, y sus conclusiones son lo que denominamos filosofía. Vivir por vivir no es suficiente. La satisfacción, la seguridad y la realización suficiente nos establecen sin un camino, sin una dirección, sin una razón de ser. Estar feliz no es ser feliz. Estar es momentáneo, ser es una condición establecida. Ser implica identidad, integridad y dignidad. Estar es ocupar un lugar en un determinado momento. Ser feliz sin realizarse o cumplirse en el deber ser natural es sentirse insuficiente. Ser feliz sin conectarse en la integridad de la dignidad de la identidad humana es sentirse inseguro. Ser feliz sin sentirse pleno en el establecimiento de la máxima necesidad humana es sentirse insatisfecho. Cuando se habla de la felicidad, del amor, de la realización, se debe pensar en grande. Moral, ética y estética. Moral es la suma de normativas de comportamiento y de convencimiento que establecen una identidad íntegra en su dignidad. Ética es el ejercicio de control y dominio de la posición y de las virtudes, el celo y los instintos que permite una convivencia sana, justa, equitativa y decente. Estética es el proceso de realización y cumplimiento del máximo deber válido para todo. La moral persigue la armonía, la ética persigue la equidad y la estética persigue la calidad. Calidad, equidad y armonía son valores perseguidos por el arte. El máximo deber válido para todo es la finalidad específica de la estética. La justicia equitativa es la finalidad de la ética. Y la identidad íntegra en la dignidad es la finalidad de la moral. La moral espera la decencia, la sinceridad y la pureza. El ser decente se cuida su mente y su cuerpo, su apariencia y su carácter para el bien del resto. Cuida su lenguaje y sus ideas, cuida su actitud y su actividad para el bien del resto. El ser sincero piensa lo que dice antes de decir lo que piensa.
No suelta palabra antes de ser evaluada, de ese modo controla la prudencia. El ser puro se controla las virtudes, el celo y los instintos. Sabe que el ejercicio del control de las virtudes es fundamental para disponer del recurso necesario para controlar el celo emocional, el celo intelectual y el celo motivacional. El ser puro sabe que sin el control de las virtudes y el celo no podrá superar el apetito intergenital prematuro del instinto reproductor. El individuo moralmente decente, puro y sincero, es el atractivo máximo para su complemento. La ética espera la equidad, la justicia y la honradez. El ser ético piensa en el bien del otro o de lo otro por sobre su propio bien. Respeta y responde responsablemente al máximo deber válido para la comunidad y para la familia. Supera la tentación del egoísmo narcisista, cleptómano o mitómano. Evita y supera la tentación derivada de sobornos o beneficios ajenos a los derivados de su propio emprendimiento. Evita las preferencias de unos por sobre otros en cualquier ámbito familiar, laboral o social. Atiende, entiende y está siempre atento a las máximas necesidades del ambiente. La estética espera la belleza, la interpretación y la armonía. El ser estético analiza proporciones adecuadas al máximo estándar ideal. Elige temas de interés social universal trascendentes. Ordena y compone en equilibrios tonales, cromáticos o gráficos. Aprecia los máximos valores contenidos en el arte. Produce armonías tonales, compositivas, gráficas o cromáticas. Sorprende con el nivel de calidad de sus productos y con el ingenio de sus obras. Pretende en cada caso la admiración del observador. La estética pretende la admiración de las personas que la observan. La moral no necesariamente se deriva de postulados religiosos. La moral se deriva de la naturaleza humana digna. La dignidad humana se deriva de la integridad en la identidad humana. Y dicha integridad se establece en la satisfacción plena, en la seguridad ajustada y en el beneficio de la realización completa. Moral es todo aquello que satisface, asegura, beneficia. Satisface emocionalmente la vinculación afectiva intrafamiliar. Asegura intelectualmente el reconocimiento de la máxima razón justa y beneficia el cumplimiento del máximo deber válido necesario. La ética no necesariamente se deriva de regulaciones sociales. La ética se deriva de la naturaleza humana digna. La dignidad humana se deriva de la integridad en la identidad humana. Y dicha integridad se establece en la satisfacción plena, en la seguridad ajustada y en el beneficio de la realización completa. Ético es todo aquello que satisface, asegura y beneficia. Satisface emocionalmente la vinculación afectiva intrafamiliar y social. Asegura intelectualmente el reconocimiento de la máxima razón justa y la equidad. Y beneficia el cumplimiento del máximo deber válido necesario para el bien común. La estética no necesariamente se deriva de postulados artísticos. La estética se deriva de la naturaleza humana digna. La dignidad humana se deriva de la integridad en la identidad humana. Y dicha integridad se establece en la satisfacción plena, en la seguridad ajustada y en el beneficio de la realización completa. Estética es todo aquello que satisface, asegura y beneficia. Satisface emocionalmente la vinculación afectiva intrafamiliar y el aprecio. Asegura intelectualmente el reconocimiento de la máxima razón justa y el convencimiento. Y beneficia el cumplimiento del máximo deber válido para todo. El dato mata al relato. En ocasiones el relato de los significados de la moral, ética y estética se entrelazan transversalmente y se confunden unos con otros. En esos casos es necesario echar mano del dato. ¿Qué espera la conducta moral del individuo? Ante todo, la salud mental y física. La salud física la conocemos todos, pero la salud mental se deriva de la identidad íntegra en su dignidad. Aquí la RAE nos llena de adjetivos que intencionan explicar algo, explican que la dignidad del ser humano es realizarse humano, de donde se deduce que la moral natural humana pretende la realización completa del ser íntegro en su identidad. ¿Qué se espera de la ética? La equidad, la sinceridad, la honestidad, la honradez. ¿Qué se espera de la estética? La calidad,
los objetos excelentes, admirables, extraordinarios. No es necesario llenar páginas de papel para comprender que estos fundamentos esenciales del comportamiento, del convencimiento y de la convivencia. La razón que justifica las cosas es únicamente una, pero cuando se desconoce esa razón, las posibilidades de desacierto son infinitas. Esa es la razón por la cual los filósofos han emitido tantas ideas sobre la identidad e integridad humana. La posibilidad de acierto es únicamente una, pero las posibilidades de errar son múltiples. Unos filósofos creían que el universo era agua, tales de Mileto, y tenían ciertas razones. El porcentaje de agua en las plantas y en los animales es muy alto. Eratóstenes descubrió la redondez de la Tierra y eso contraponía la postura del agua porque se caería. Anasímedes contradecía estas ideas y pensaba que era el aire el que originaba el cosmos. Y Anaximandro pensaba que debía existir algo no físico, el infinito, o ese fue su argumento, pero ninguno de estos nos satisfacen hoy en día. Cada uno tiene sus ideas particulares sobre cómo ser feliz o sobre cómo realizarse, pero la única idea que se ajusta a esta realidad, la verdadera razón, es la del por y del para del qué. Y esa proviene de la naturaleza de la creación del genoma, de la necesidad que justifica la razón del existir, la que declara suficiente, seguro y satisfecho al ser humano. ¿A quién podemos preguntar por esa razón? Al ser humano. La naturaleza del humano existe contenida en su propia causa. Eso lo dijo Baruch Spinoza. Para que el juez comprenda los hechos hay que explicarle las razones. Existen personas que se conforman con vivir sin saber que fueron alumbrados por la fuerza vital para cumplirse en ella. La fuerza vital intencional, selectiva y poderosa que mediante la información contenida en el genoma de su ADN lo obliga a alimentarse, hidratarse, oxigenarse y sentirse satisfecho, seguro y suficiente. Es la estimulación de los impulsos vitales. Esa obligación natural, al no ser comprendida en su totalidad, realiza el artificio humano instintivo, salvaje, insuficiente, inseguro e insatisfecho, con el cual comparte la naturaleza original de la conciencia humana por todos ignorada. Vive y deja vivir no es suficiente. Debemos comprender cuál es nuestra razón de ser, nuestro porqué y nuestro para qué. Y para eso es necesario examinar la filosofía del qué. En la naturaleza existe lo posible y lo imposible. Posible es todo aquello derivado de procesos de desarrollo e imposible es todo lo anterior y posterior a los procesos. Previo al proceso está la idea. La idea es un imposible de limitar o de razonar porque no contiene su realización en sí misma, es una pretensión causal, no una consecuencia física. El horizonte es inalcanzable, pero es el motivo que estimula a caminar. La plenitud es inalcanzable, pero es la necesidad que inspira la satisfacción. La verdad absoluta es inalcanzable, pero es el interés que nos motiva a investigar. El máximo cumplimiento del deber es inalcanzable, pero es el ideal por todos esperado. Los valores de máxima plenitud, máxima justicia y máximo deber cumplido son expectaciones imposibles de conseguir, pero son por todos esperados. Los ideales son todos imposibles, por eso son ideales, porque son aspectos del universo paralelo, el universo de las ideas. Ideal es la protoimagen de una idea, pero la idea no es estática. La perceptibilidad de la idea en su proceso de desarrollo capta nuevas posibilidades en la consecución del proceso y varía, altera y modifica su finalidad en el proceso, no llegando nunca a realizar la totalidad de lo esperado. Por eso nunca nos faltan ideas. ¿Cuál sería la velocidad de los corredores frente a un punto móvil? Hola artistas, mi nombre es Teresa. Conocí a Martín como profesor en mi primer año de universidad, hace mucho tiempo. Por ese entonces, al abrigo de mi juventud,
me permitía ciertas dosis de ignorancia mezclada con ego y me creía sumamente diestra en temas de dibujo. Martín rápidamente me bajó de mi nube y me puso en mi sitio. Empecé a aprender con humildad. El tiempo pasó, yo me fui de Chile y terminé mi carrera de Bellas Artes en España. Después comencé a trabajar como profesora de dibujo y a través de las redes volví a encontrarme con Martín. Y aprovechando este multitudinario amanecer de las clases online, contacté con él para seguir aprendiendo mi propio oficio. Las clases con él son mayormente conversaciones filosóficas sobre arte. Te devuelve a la academia y a los conceptos básicos que todo artista necesita, pero también te invita a la reflexión. Porque muchas cosas que dice tengo la sensación de que ya las sabía, pero no les había encontrado palabras. Por ejemplo, que es muy distinto pintar que crear con la pintura, o que los colores son sensaciones y que controlando las gamas consigues la armonía. En sus clases he comprendido que todo se produce mediante procesos progresivos y voy aprendiendo poco a poco armonías propuestas por mí misma, a interpretar, a convertirme en creadora y cada vez tengo más voluntad de progresar artísticamente. Por supuesto, no todo es charlar. También me manda deberes de práctica que intento cumplir rigurosamente, aunque a veces me cuesta entregarlos a tiempo. Y mantiene una constante comunicación tanto a nivel personal como grupal con el resto de sus alumnos. El arte es un amante celoso. Puede que no signifique nada, salvo para el artista, pero debo decir que últimamente me siento más cómoda en mi trabajo, recibo una mayor satisfacción. Por eso, cuando a veces el monstruo que todo artista lleva en el hombro se posa sobre el mío y me susurra, pero si nadie entiende lo que haces, yo le doy unas palmaditas en la cabeza y le digo, ¿y eso qué importa? Yo sí lo entiendo. Martín no solo es un gran artista y un gran docente, sino que también es un gran intelectual en el mundo del arte. Él ha escrito ya algunos libros. Como ex alumno puedo asegurar que muchos ex alumnos de él tenemos el mismo comentario, pensamos completamente igual. Él fue un gran maestro, un gran profesor, y si tú algún día pretendes llegar a ser un profesional de la pintura, un profesional del arte, sin duda que Martín es el mejor docente que puedes encontrar. ¿Cómo son tus clases? Tus clases son magistrales. Me explico. Por internet hay cientos y cientos de cursos en que distintos profesores te enseñan a dibujar o a pintar. Y sí, satisfacen tus inquietudes del arte cuando lo ves como una actividad de ocio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero cuando lo quieres subir de nivel y ver el arte como una actividad emocional y vivirlo, ahí no sirven los profesores ni la mayoría de cursos. Ahí necesitas un maestro. Por eso tus clases son magistrales. Creo que Martín Soria es primero un gran artista y también un gran maestro, un gran docente. Porque creo que Martín entrega conocimientos que te permiten a la larga poder avanzar dentro del rubro artístico, desde la historia del arte que maneja muy bien, la pintura, el dibujo, el oficio de pintor, la metodología, etcétera. Para mí fue muy interesante haber estudiado con él y haber aprendido todas estas cosas en un mismo lugar. Hola, mi nombre es Viviana Obando, artista visual. Estudié con Martín pintura y dibujo. Sin duda fue un antes y un después en mi carrera. Hasta el día de hoy, cada vez que estoy inserta en alguna de mis obras, los consejos de Martín siempre están ahí, vienen a mi mente. Finalmente, en el blanco veo colores y las pinceladas encuentran su forma. Recomiendo a Martín al 100%. Nos dejas un WhatsApp en el siguiente teléfono que os dejo a continuación. Gracias y nos vemos en las clases.